Buenas noches, soy Nicolás Probiuk. Buenas noches, soy Cristian Aragón. Buenas noches, soy Yara Gómez. Buenas noches, aquí una Violeta. Bueno, pasamos a presentarles el trabajo práctico asincrónico de la unidad 5. Ujú. Eh, no sé si alguno de los chicos quiere leer. Sí, ¿querés que lea todo en sí? No, No, explicarlo. sinteticemos. O sea, en primera instancia el derecho de autor. Dividimos el Sí. trabajo entre los integrantes del grupo y nos fuimos consultando a medida que ocurrían dudas y lo presentamos en conjunto antes de la entrega. Eh, Bueno, si quieren leo yo lo de derecho de autor, o lo explico, como Explicarlo más quieran. o menos por encima y más o menos Vale. cómo dividimos las tareas. Bueno, el tema de derecho de autor, el caso, en sí lo que nos explican acá es que, bueno, el señor Pablo Alberto Ramírez fue un fotógrafo y periodista que durante los 60 y los 70 estuvo haciendo varias fotografías como que marcaron la historia de lo que sería el fútbol de hoy en día. Eh, y bueno, el problema acá es que una, una editorial eh, lo que hizo fue hacer un uso de esas fotografías que él había sacado para su propio bien. eh, y bueno, se comenzó como una demanda desde el periodista hacia el editorial. Eh, el problema que hubo en sí fue ese y teníamos que solucionar eh, desde el lado de la editorial sí se podía llegar a discutir como para tratar de que la sentencia sea favorable a nuestro favor. Eh, lo que contestamos acá fue que, por ejemplo, la editorial podría defenderse con el argumento de que, como fue en los años 60 y 70, y la editorial los usó en el 2001, ya habían pasado más de 20 años, que era lo que podía llegar a durar el derecho de autor sobre una fotografía o un video o algo que se haya utilizado. Eso fue en el primer punto. No sé si ustedes leyeron eso, si les pareció bien o no. Sí, sí. Sí. Perfecto. Eh, Después en el segundo punto, que nos tocó derecho de autor, era encontrar las diferencias entre las fotografías y una producción cinematográfica desde el punto de vista de derecho de autor. La diferencia era la prolongación que tenían entre ambas de tipo bueno, para no ser tan repetitivo, era el derecho de autor sobre el mismo. Y es que uno, por ejemplo, las producciones tienen 50 años y las fotografías 20. Esas fueron las diferencias que se encontraron entre las dos. El tercer punto era si la protección de las fotografías era territorial o extraterritorial. La fundamentación que hubo acá era que, por ejemplo, la protección que había para las fotografías es extraterritorial siempre y cuando el estado donde se hayan firmado o se hayan llevado a cabo eh, sea un firmante del convenio de Berna, y en caso de ser eso, sí es extraterritorial porque aparte de poder ejercer el derecho a autor dentro de su territorio, pueden ejercerlo en los diferentes países que se firmaron dentro del convenio y siempre y cuando con los mismos derechos que se ejercen sobre el país del territorio donde se hizo. Por ejemplo, si no sé, en todo caso uno de los firmantes era Alemania, eh, los derechos de autor en la Argentina son iguales que en Alemania. Eh, no sé si alguien quiere seguir leyendo las cuatro o digo yo. ¿Las cuatro cuáles? La No, 4. la cuatro, la que sigue. No, si querés comentarla un poco por Privatización. arriba. Sí, Es más comentarla, eh, pero... Es más un comentario. Claro. eh,
No me Acá nos acuerdo, preguntan por el tema de no lo me acuerdo quién gratuito, formuló lo la no 4. gratuito. ¿Cómo? Que no me acuerdo quién formuló la 4. Yo. Ah, Eh, Acá nos preguntaban, por ejemplo, si el contenido de Internet es de utilización gratuita o no. Y en todo caso, ¿qué pasa por las licencias de creaciones comunes? Si no me equivoco, esa era la traducción en español. Sí, sí, sí. Eh, bueno, era que, por ejemplo, si bien en Internet son gratuitas, se pueden o no emplear dependiendo si son de libre derecho, como las Creative Commons, y si son bajo derecho de autor, como algunas que, por ejemplo, tienen la marca de agua de lo que sería el autor debajo. Y en todo caso se tiene que usar bajo licencia. Eso es en ciertas Después, especificaciones igual. Hay algunas que sí son de uso de gratuito, uso por gratuito. ejemplo, fotos de internet y demás, como se comenta ahí, pero hay claro, otras que también eh, vienen en ciertas circunstancias. Yo había leído también que, por ejemplo, algunas decía que tenía que tener hecho de autor y algunas, por ejemplo, tienen que especificar bibliografías en cuanto lo use. También hay algunas que en sí no se pueden usar, en sí se pueden usar, pero tiene que, no tiene que tener modificaciones el contenido. Por lo tanto, si lo subís, no lo podés cambiar ni nada al respecto, digamos. ¿no? Y aparte, bueno, haces el llamado del autor si es que lo utilizas. Eh, Claro. Bueno, Bueno, ahí en este segundo punto se menciona la creación de José Viró, digamos, del aislado, que ujú, fue la virome. Esto surgió de una problemática, ya que antes se usaba la pluma y esto manchaba documentos o archivos importantes que se querían, eh, que se utilizaba mayormente en otra, digamos, en otro marco temporal, ¿no? Por eso, a través de esta problemática, la aislado eh, inventó lo que es hoy en día la virome. eh, y bueno, básicamente eso plantea. habla un poco del proceso, de cómo se fabricó y cuáles fueron las ideas principales para hacerlo. Claro, y luego pasó por ciertos cambios debido a las deficiencias que tenía y para también mejorar El producto, sí, para modernizarlo. claro, que tenga un desarrollo innovativo del producto, ¿no? Eh, Las preguntas después varían entre todas, si era las características de las patentes, el tema del sí, modelo de utilidad, eran como todas alrededor de lo mismo, Sí, ¿no? eran todas bastante generalizadas en el mismo sector. claro. Mayormente la propiedad intelectual de la patente del el Avirome y Claro, el primer punto, por ejemplo, es cómo se debe defender la virome. Eh, ¿Cómo se debe defender la virome? Disculpen. Eh, no la ese es virome, el segundo sino, igual. sino el, como el segundo. Segundo, ¿bajo qué figura será correcto brindar protección al objeto? Como Ah, segundo perdón. punto. El primero es de la patentabilidad, si la no me equivoco, ¿no? patentabilidad de la patente. Claro. Bueno, los requisitos que tiene que tener. Están Que aclarados. en este caso el invento lo tienen todos, porque la virome fue una novedad, como explica ahí. Luego llevó un desarrollo industrial y demás. Y bueno, después pasa por la protección y bueno, en los otros puntos no me acuerdo bien en qué se basaban. Los otros puntos hablaba de, bueno, de qué protección iba a tener, si era territorial o territorial. No, Caso de que si un inventor X sacaba o registraba en el INPI lo de la virome, qué pasaba, quién era el titular de De esa la patente. patente, digamos, de ese invento. Así que eso me tocó a mí y me hizo como pensar un toque. un De poco de tener apuntes, razonamiento. no, siento que no me salió fácil, pero bueno. Eh, no tenía Fue momento mucha de práctica. debate, pero Sí, Bueno, pero salió, sí, lo sí. importante. salió. Bueno, algo más, la verdad.
Creo que no. Por último, estaba marcado que hubiese pasado si alguien más hubiese presentado una patente fuera del territorio. eh, en la pregunta 6, si no me equivoco. Sí, esto las 5 es más de lo mismo. Presentaba un... Dentro del mismo año, después de un año ya perdía la prioridad de la patente dentro del territorio de Uruguay, el cual Uruguay podía darle una posibilidad de patentar a otra persona, pero solo para producir en Uruguay. Perdón. Sí, sí. Bueno, vamos cortando ahí. Bueno, nos despedimos del grupo de jurisprudencia. Mi nombre es Omar Espinosa. Buenas noches, Cristian Aragón. Me despido, Nicolás Borbioc. Me despido, Yara Gómez. Me despido, Luna Libonato.